Hemos estado compartiendo una serie, predicando distintos salmos, y yo creo que hemos sido bastante edificados, alentados y guiados a acercarnos más a Dios. Y parte del propósito era ese, realmente le llamamos conociendo más a Dios o descubriendo más a Dios por medio de los salmos. Y es que aquí hay muchas riquezas, muchas cosas que necesitamos aprender, entender, conocer acerca del Señor. Y quiero invitarle a que vaya conmigo al Salmo 15. Es un salmo bastante corto y poco conocido, pero en esas pocas líneas, esos pocos versículos de este salmo, hay una riqueza enorme. Hay bastante que aprender. Salmo capítulo 15. Y dice de esta manera: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Oh Señor, cuán dulce es tu palabra a todos los que te temen, y es un tesoro inagotable. Y en esta hora oramos, Señor, para que por medio de tu palabra nos edifique, nos aliente, que podamos salir desafiados a conocerte más y a vivir más conforme a tu principio. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabía usted que hay lugares que tienen protocolos exigentes a la hora de entrar o dejar entrar a alguien? Por ejemplo, en países como Arabia, Irán o Indonesia, se espera que los visitantes a las mezquitas cubran la cabeza, especialmente las mujeres, usen ropa que cubran los brazos y las piernas y eviten prendas ajustadas o llamativas. O en el Reform Club de Londres, uno de los clubes más prestigiosos del Reino Unido, el código de vestimenta incluye traje formal para hombres y ropa elegante para mujeres. Usted no puede ir vestido de cualquier manera. Incluso hace un tiempo atrás, varios años atrás, yo creo que ya están más flexibles, pero aún en el Teatro del Cibao, para usted entrar, tenían cierto código de vestimenta. Usted no podía ir en short o en jean y algunas ropas que no lo dejaban entrar. Y la idea detrás de estas reglas es mantener un estándar de decoro y profesionalismo, además de preservar una atmósfera de exclusividad que honre la historia de esos lugares. Ahora, en el Salmo 15, el que acabamos de leer, encontramos ciertos requisitos que son necesarios para presentarse delante del Señor. El salmista pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu presencia, en tu tabernáculo? ¿O quién morará en tu monte santo? Y una pregunta similar se repite en el Salmo 24, versículo 3, donde dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Y en el Salmo 15, la respuesta que vemos son los requisitos necesarios
para entrar a la presencia de Dios, pero distinto a los lugares que mencioné. Los requisitos de entrar a la presencia de Dios no son, en primer lugar, externos, sino que son cualidades internas. Y para estudiar este salmo, básicamente lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a estudiar a fondo la pregunta inicial en el versículo 1 y luego veremos de manera más detallada cada parte de la respuesta que se extiende desde el versículo 2. ¿Y cuál es el propósito de esta prédica? Que hagamos una evaluación profunda de nuestro corazón y de qué tanto estamos cumpliendo los requisitos para entrar a la presencia de Dios y que podamos reflexionar acerca de cómo nos preparamos para la adoración a Dios. Así que vamos a la pregunta, versículo 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Parece una pregunta simple. Y aunque ambas preguntas son similares, tienen matices importantes que aportan profundidad al mensaje del Salmo. De hecho, podemos decir que son dos preguntas con el mismo propósito. Ambas apuntan esencialmente a lo mismo. ¿Quién es capaz de presentarse y vivir ante la presencia misma de Dios? Y más que un interés físico, en efecto, el salmista está interesado en identificar los principios morales, los valores éticos, las conductas adecuadas, las actitudes propias y los comportamientos requeridos. Y aunque la pregunta puede tener una connotación general, realmente está apuntando a algo muy específico. Si una persona ha de entrar o desea entrar a la presencia de Dios, ¿qué debe cumplir? ¿Cuáles son los requisitos? Y antes de sumergirnos en la respuesta dada por el salmista, permítame abundar en dos palabras que aparecen en la pregunta. Y son tabernáculo y monte santo. Y atendiendo a la primera idea, ¿quién entrará al tabernáculo? Esta palabra hace referencia al lugar de la presencia de Dios durante el Éxodo, destacando un enfoque en el acceso a Dios en un contexto de peregrinación y adoración. Es decir, la pregunta es, Señor, ¿quién se va a acercar a tu presencia? ¿Quién es que puede cumplir los requisitos para entrar donde tú estás? En la historia de Israel, el tabernáculo era una tienda móvil que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Usted puede leerlo luego en Éxodo 25. Era donde Dios habitaba y se encontraba con ellos durante su peregrinaje por el desierto. Pero además de esto, el tabernáculo simboliza la santidad de Dios y establecía que solo aquellos que se acercaban con reverencia y pureza podían habitar cerca de él. Y los requisitos para entrar al tabernáculo eran muy estrictos. Reflejaban la santidad de Dios y su deseo de que el pueblo de Él se acercara a Él con reverencia. Y estos requisitos estaban cuidadosamente establecidos en la ley de Moisés y se aplicaban a diferentes grupos en Israel dependiendo de su rol o función en relación con el tabernáculo. Y aunque la mayoría del pueblo no podía entrar al tabernáculo propiamente dicho, había varias exigencias con las que debía cumplir. Déjeme mencionarle algunas. Por ejemplo, el pueblo general
debían cumplir en las leyes de pureza ceremonial, como evitar el contacto con cadáveres, flujos corporales, es decir, si una mujer estaba en su periodo menstrual o un hombre tocaba a esa mujer, debía abstenerse de entrar, o si comía alimentos impuros. O los israelitas debían ofrecer sacrificios por sus pecados a través de los sacerdotes para mantener una relación correcta con Dios. Pero también se esperaba que ellos mostraran reverencia al acercarse al área del tabernáculo, conscientes de la santidad del lugar. Ahora, si descendemos un poco y miramos los requisitos para que el sacerdote se pudiera acercar, solo los descendientes de Aarón eran los únicos autorizados a entrar y debían cumplir unos requisitos muy estrictos. Por ejemplo, ellos debían ser consagrados mediante un ritual especial que incluía lavamiento, vestimenta, unción con aceite y sacrificios. Estaba incluso determinado el tipo de ropa que iban a usar, el tipo de tela que podían usar, incluso el calzoncillo que iban a usar. Estaba detallado al momento de ellos poder entrar al tabernáculo. Pero aún hay más. Dentro del tabernáculo había un lugar llamado el lugar santísimo. Y a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote, es decir, el principal sacerdote, una vez al año, y para poder entrar debía cumplir muchos requisitos. Y si no lo cumplía, podía incluso morir. Ahora, ¿por qué es importante mencionar estos detalles? Porque más allá de los requisitos externos, el tabernáculo representa o simboliza la necesidad de un corazón consagrado y obediente. La obediencia a los mandamientos de Dios era esencial para que su presencia permaneciera en el pueblo. Y hoy en día, a la verdad es que la reverencia a Dios, la santidad de Dios, la hemos puesto como a un lado. Y se ha perdido mucho la reverencia a Dios. Todo esto nos recuerda que la presencia de Dios es un lugar de santidad absoluta, donde no hay lugar para la desobediencia o el pecado. Yo siempre me pregunto, y lo hago con temor, porque teniendo la responsabilidad de pararme en el púlpito y predicar, yo siempre pregunto, ¿qué pasaría si Dios siguiera aplicando las leyes como lo hacía en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos de nosotros realmente pudiéramos entrar al tabernáculo? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, yo estoy listo para entrar al tabernáculo sin que caiga juicio sobre mí? ¿Verdad? Porque el punto es que cuando alguien no obedecía y entraba al tabernáculo, inmediatamente recibía el juicio. Porque ese tabernáculo era un símbolo de la santidad de Dios, de su presencia misma. Ahora, yendo a la segunda pregunta, encontramos referencia al Monte Santo. ¿Quién morará en tu monte santo?, pregunta el salmista. Y este monte santo representa no solo el lugar donde Dios habita, sino también el acceso del hombre a su presencia, caracterizado por santidad, reverencia y comunión. Si usted ha leído el libro de Éxodo, en los capítulos 19 y 20,
El monte Sinaí en esos capítulos es presentado como el lugar donde Dios descendió para encontrarse con Moisés y el pueblo de Israel. Y este monte fue santificado y rodeado de advertencias para que el pueblo no lo tocara, porque reflejaba la santidad absoluta de Dios. De hecho, si usted lee, va a ver que dice que hubo truenos, relámpagos y había una nube densa, que lo que simbolizaba la gloria y el poder de Dios, y solo Moisés y Aarón podían acercarse, mostrando que el acceso a la presencia de Dios era limitado. Y de hecho, cuando Dios dijo acérquense, ¿cómo reaccionó el pueblo? El pueblo reaccionó con temor y dijo, no, ve tú y represéntanos. Tuvieron miedo de acercarse a aquel lugar que representaba tanta santidad. Y con el tiempo, el monte Sión, ubicado en Jerusalén, se convirtió en el símbolo del monte santo mencionado en los salmos y en los profetas. Fue el lugar donde el templo de Dios fue construido por Salomón y por tanto el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Ahora, el monte santo, una vez más, representa la santidad de Dios y su separación de lo profano. Y solo aquellos que son santos pueden acercarse a su monte, como se describe en el Salmo 15 y el Salmo 24. Y este énfasis en la pureza resalta la idea de que estar en la presencia de Dios requiere limpieza espiritual y requiere un corazón íntegro. Ahora, lo más importante que debemos entender de todo esto es que el Monte Santo no es solo un lugar físico en la narrativa bíblica, sino una poderosa representación de la santidad, la comunión y la esperanza que los creyentes tienen al acercarse a la presencia de Dios, tanto en esta vida como en la eternidad. Por eso esta pregunta es tan vital. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entendiendo ahora la pregunta, pasemos a ver la respuesta que da el salmista. La respuesta es dada en una serie de condiciones positivas y negativas, y ambas son importantes. ¿Por qué? Porque la persona que ha de entrar a la presencia de Dios debe tener una vida caracterizada no solo por una bondad activa, sino que también debe caracterizarse por la ausencia de maldad. No es solo cuán bueno soy o hago, pero también cómo está mi interior, cómo están mis maquinaciones, cómo están mis pensamientos. Y en el versículo 2 tenemos las tres primeras cualidades. El que anda en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Y permítame desglosar cada uno de estos. Primero, el que anda en integridad o el que camina en integridad. La vida de esta persona es consistente con la voluntad de Dios, no hay hipocresía. Lo que dice y hace refleja su fe. No hay secretos o comportamientos pecaminosos ocultos. Y de hecho, la integridad es un elemento esencial en un seguidor de Cristo. Nuestro carácter define, proclama y representa nuestra fe en un Dios santo a todos los que nos rodean. Un cristianismo que defiende una teología correcta a expensa de una vida íntegra es falso y representa intereses personales.
Dicho de otro modo, tú puedes estar diciendo las cosas correctas, pero no haciendo lo que debes hacer. Y una persona así no va a entrar a la presencia de Dios, porque tiene que tener integridad. Lo que tú dices y lo que tú haces debe estar alineado. Tú puedes, mi hermano, estar diciendo algo y ser hipócrita, pero delante de Dios no hay excusa. Nuestro comportamiento siempre declara con mayor elocuencia quiénes somos y qué creemos, más allá de cualquier declaración doctrinal que afirmemos. Y no estoy haciendo un ataque en contra de la sana doctrina, al contrario. Si tenemos la sana doctrina, si predicamos una buena doctrina, somos lo primero que debemos ponerla en práctica, vivirla. No solo decirlo, sino hacerlo. No es cumplir de modo externo. Ya en la Biblia tenemos bastantes ilustraciones. Jesús puso un fariseo que va al templo y se para con tanta arrogancia y empieza a orar en voz alta en Lucas 18. Y en los versículos 11 y 12, él ora diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. En otras palabras, de manera externa, este hombre cumplía los requisitos. Si fuéramos a hacer un checklist, ok, ¿quiénes van a entrar a la presencia de Dios? Vamos a ver quién no ha faltado ningún domingo este año al culto. ¿Quién no ha dejado de ofrendar? ¿Quién ha visitado a algún enfermo? Y tal vez pudiéramos decir: bueno, estoy listo para entrar a la presencia de Dios. Ajá, pero aquí viene el Señor y dice: un momento, ¿y en tu corazón cómo estás? ¿Cómo están los requisitos internos? Tú puedes estar cumpliendo externamente, tú puedes estar haciendo lo que para otros parece ser lo correcto, pero ¿y delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón? A través de toda la narrativa bíblica se enfatiza que un Dios santo requiere de una vida íntegra para poder disfrutar de su presencia. Las prácticas y rituales religiosos son importantes, sí, pero son secundarios. Deben fluir de un corazón que realmente ama a Dios, que está consagrado a Dios, que quiere sinceramente agradar a Dios. Lo segundo que dice el texto es que la persona que ha de entrar a la presencia de Dios es una persona que hace justicia. Y la norma de Dios es la justicia. La Nueva Traducción Viviente dice: es una persona que hace lo correcto. No solo lo dice, pero también lo hace. Y la justicia es una virtud que implica o se inclina a mantener o administrar lo que es recto de manera equitativa e imparcial y según una norma. Ahora, en el sentido más amplio, la rectitud o justicia puede ser definida como la condición de ser aceptable ante Dios según Dios.
ser aceptable ante Dios, según Dios, no según lo que piensa el otro, no según mis propios requisitos, sino según Dios. La norma de Dios es lo que define la verdadera justicia. Su poder es lo que la hace posible. A menos que Dios sea su autor, nunca tendremos justicia. Ningún esfuerzo hecho por el hombre resultará en justicia. Ser justo es estar bien con Dios. Y viéndolo de ese modo, alguien podrá decir, bueno, pues nadie podrá entrar a la presencia de Dios, porque nadie es completamente justo. Nadie está bien totalmente delante de Dios. Y déjeme darle una mala noticia, tienes razón. Tienes razón. Y eso no lo digo yo, la misma Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Si tú estás procurando entrar a la presencia de Dios con tu propia justicia, no lo vas a lograr. Te vas a quedar corto. Ahora miremoslo desde otro ángulo. Seguir la justicia significa que debemos reconocer que no podemos agradar a Dios en nuestro estado pecaminoso. Romanos 8:8. Así que dejemos de intentar justificarnos con nuestras buenas obras y en cambio buscamos la misericordia de Dios. Deseamos que Él transforme nuestra mente y nos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quiénes eran los justos en el Antiguo Testamento? Bueno, aquellos que guardaban la ley de Dios, aquellos que buscando la santidad se humillaban delante de Dios. Nadie era justificado por el cumplimiento de las normas, sino por la fe que les permitía obedecer a Dios. Y del mismo modo hoy, tú y yo podemos ser justificados por la fe que nos lleva a Jesús, porque los que están en Cristo siguen buscando a Dios para agradarle. Podemos hacer justicia, podemos ser justos con otros, sí, pero porque Dios nos capacita para lograrlo. Entonces, si tú haces justicia, eres íntegro, haces justicia, ya estás en camino a poder entrar a la presencia de Dios. Número 3, el que habla verdad en su corazón. ¿Y no le llama la atención a usted que este salmo dice, habla verdad en su corazón? No simplemente dice el que habla verdad, sino que señala un compromiso interno con la verdad, lo cual se refleja en sus palabras y acciones. Es una persona que no alberga engaño o duplicidad en su interior. Déjeme ilustrarlo de este modo. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que está hablando con alguien y su palabra va en una dirección distinta a lo que hay en su corazón? Dicho de otro modo, ¿cuántas veces no estamos siendo honestos con la persona con quien estamos hablando? Con nuestras palabras le estamos diciendo una cosa, pero en el corazón estamos sintiendo otra cosa. Y este salmo no está diciendo el que habla verdad, pero dice habla verdad en su corazón. Lo que está diciendo es lo mismo que está sintiendo. No hay doblez. En el Salmo 139, los versículos 1 al 4, el salmista dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y mire lo que agrega. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Esto es para temer. Esto es para nosotros decir, wow, todavía no ha salido la palabra de mi boca y ya el Señor la conoce. ¿Cómo puede ser que esté diciendo por un lado una cosa, pero en mi corazón estoy engañando? Claro, estoy engañando a otro, pero no a Dios. Podrás no decir verdad en tu corazón y otros no darse cuenta, pero a Dios no lo vas a engañar. La cuarta condición o cualidad expositiva la vemos en el versículo 4. La persona que ha de entrar a la presencia de Dios es una que honra a los que temen al Señor. Y honrar implica mostrar respeto, aprecio y reconocimiento. Es elevar el valor de una persona no por su posición o logros terrenales, sino por su carácter piadoso y su relación con Dios. Cuando tú temes a Dios, tú quieres estar con quien teme a Dios. Tú quieres honrar a quien teme a Dios. Tú quieres poder tener una relación que te ayude a crecer. La palabra hebrea utilizada para honrar también conlleva la idea de tratar con estima, dignidad y reconocimiento. Pero en ese mismo versículo 4 encontramos la quinta cualidad positiva. Cumple sus promesas aunque le cueste. O como dice la Nueva Traducción Viviente, mantiene su palabra aunque salga perjudicado. Es decir, si la persona que va a entrar a la presencia de Dios es alguien fiel a su palabra, incluso cuando hacerlo le implique sacrificio personal. La idea detrás de esto es que el hombre cumple con sus promesas incluso cuando ya no le conviene hacerlo, porque es recto, es íntegro, mantiene su palabra. ¿Están siguiendo el hilo? Este salmo está presentando varias cualidades, varios requisitos para entrar a la presencia de Dios. Y hemos dicho 5 que el salmo presenta de manera positiva. Número 1, la integridad, ¿verdad? Ser íntegro. Número 2, es alguien que hace justicia. 3, habla verdad. ¿Dónde? En su corazón. Número 4, ¿qué hace? No, la que acabamos de ver de manera positiva, ¿cuál fue? Honra a los que temen al Señor. Y en quinto lugar, de manera positiva, dice que cumple su promesa aunque le cueste. Ahora, viendo esto, pasemos a lo que presenta de manera negativa, es decir, cosas que evita hacer quien va a entrar a la presencia de Dios. Y lo primero que vemos es eso en el versículo 3, es alguien que no calumnia con su lengua. Ya vimos, dentro de las cualidades positivas, que la persona que ha de entrar a la presencia de Dios habla verdad en su corazón, pero ahora también señala que no debe calumniar a su prójimo. Es decir, no daña la reputación de otros mediante chismes, mentiras o palabras destructivas. Hay una frase que dice,
La lengua de algunas personas muerde más que sus dientes. Wow. Son terribles, ¿verdad? En una ocasión un predicador dijo: la lengua no está hecha de acero, pero corta, y sus heridas son muy difíciles de sanar. El verbo calumniar en hebreo está relacionado con el acto de difamar o murmurar. En Proverbios 18, la lengua es vista como un arma poderosa que puede ser usada para el bien o para el mal. Y el hecho de que no calumniar con la lengua se incluye como una de las cualidades del carácter íntegro de aquellos que pueden acercarse a la presencia de Dios, implica que Dios valora una vida marcada por la verdad, la integridad y el respeto hacia los demás. Y en el contexto del Salmo 15, esta prohibición subraya que las palabras revelan lo que hay en el corazón. Aquellos que buscan morar en la presencia de Dios deben esforzarse por ser íntegros, no solo en sus acciones, sino también en su habla. Una lengua que no calumnia refleja un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Ahora, lo segundo que dice en ese versículo número 3, quien ha de entrar a la presencia de Dios no hace mal a su prójimo. Es una persona que vive de manera que sus acciones beneficien a los demás, evitando causarle daño físico, emocional o espiritual. No está tramando maldad hacia la otra persona. En tercer lugar, en el mismo versículo 3 vemos que esta persona no admite reproche contra su prójimo o contra su amigo. Es decir, no acepta ni repite acusaciones falsas o críticas injustas contra otros. Y eso es algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Porque no es solo que no murmura, pero también es alguien que no admite murmuración, que rechaza este tipo de comportamiento. Y tristemente, a veces por cultura nos encanta andar enterándonos de la vida de otro. Nos gusta que nos cuenten. Nos encanta. El otro día vi un meme que decía: qué feo llamarle chisme a la recaudación de datos entre amigos. Nos encanta estar ahí. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿verdad? Pero acá tenemos un llamado, no solo a hablar la verdad y a no calumniar a otros, también tenemos un llamado a no dar cabida al chisme y a la murmuración. Póngale un stop, dígale no a eso. Dios no se agrada del chisme y la murmuración. De nada vale andar levantando las manos mientras cantamos en el culto si andamos hablando mal del hermano o andamos admitiendo chisme contra el hermano. Algo más que hace la persona que ha de entrar a la presencia de Dios, según el versículo 4, es que menosprecia al vil. En otras palabras, no admira ni honra a personas perversas o inmorales, rechazando sus caminos y estilo de vida. Su estándar no es el que está en pecado. Ya vimos que es una persona que quiere estar con el piadoso, que admira al que teme a Dios. Y esa misma admiración al que teme a Dios le lleva a menospreciar al que vive una vida pecaminosa, a no querer andar en ese mismo estilo de vida. Y en quinto lugar, uno de los aspectos que más me llama la atención de este capítulo es el versículo 5. Dice: el que no da su dinero a interés o a usura, dice la Reina Valera.
¿No le llama a usted la atención esto? ¿Por qué quiso Dios poner como requisito para entrar al tabernáculo que la persona no fuera codiciosa, usurera, amante a la ganancia deshonesta? ¿Por qué? De hecho, el versículo agrega que ni acepta soborno contra el inocente. Y es que esto trata un tema ético y espiritual relacionado con el uso correcto de los recursos, la justicia en las relaciones económicas y la protección de los vulnerables. Y en la Biblia, la usura se refiere al acto de cobrar intereses excesivos o injustos por un préstamo, especialmente a personas en necesidad. En el Antiguo Testamento, las leyes de Israel regulaban estrictamente los préstamos y prohibían la usura hacia los miembros del pueblo de Dios. Lo permitía a los extranjeros, pero no vamos a entrar en eso en este momento. En el contexto del Salmo, esta cualidad muestra a una persona que es generosa y no busca enriquecerse a costa de otros, especialmente de los necesitados. Es una persona que tiene un corazón compasivo, alineado con los valores de Dios. Es una persona que practica la justicia y refleja el carácter de Dios en su trato con los demás. Y la mención de la usura no se limita a un aspecto económico, sino que simboliza una actitud general hacia el dinero y los recursos. Y la idea es que estos deben ser usados para bendecir, no para oprimir a los demás. Y la prohibición de la usura en el Salmo 15:5 subraya que Dios valora un corazón generoso y uso. Porque el uso que damos del dinero y de los recursos que tenemos no es un asunto meramente económico, es un asunto espiritual, porque tiene que ver con nuestro corazón hacia Dios, revela nuestras prioridades, nuestra confianza en Dios y nuestro amor por el prójimo. Ahora, llegado a este punto, y después de haber dicho tantas cosas, permítame repetir la pregunta del salmista. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y después de escuchar todo esto, si usted tenía un checklist y estaba diciendo, lo puedo lograr, probablemente quedó desalentado y diga, pues nadie va a poder entrar a la presencia de Dios. No es posible. Porque en todas estas cosas, sea en una o en otra, fallamos. Es difícil cumplirlo, si no imposible. Así que la respuesta más corta es, el que puede entrar a la presencia de Dios es aquel que ha sido justificado por Cristo Jesús. Porque en el Nuevo Testamento el tabernáculo encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el término habitó se traduce de una palabra que literalmente significa ¿cómo es? Se hace difícil, tabernaculizó. Puso su tienda en medio de nosotros. Él mismo se hizo el tabernáculo para que todo aquel que por medio de la fe en Él reconoce, yo me quedo corto. Señor, yo ¿cuántas veces he sido usurero? ¿Cuántas veces he hablado mal contra mi prójimo? No lo puedo lograr. ¿Cuántas veces estoy diciendo una cosa con mi boca, pero sintiendo otra en mi corazón?
De ser así, Señor, nunca voy a poder entrar en tu presencia. Pero ¿sabe qué? Jesús es ahora el lugar donde la humanidad se encuentra con Dios. A través de su sacrificio abrió un camino directo para que todos los creyentes accedan a la presencia de Dios, eliminando la necesidad de un tabernáculo físico. Es por eso que en Hebreos 4:16 tenemos una dulce invitación que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora estamos capacitados para entrar a la presencia de Dios por la obra de Cristo. Porque Él nos capacita, porque ahora en lugar de mirar todas mis imperfecciones, el Padre mira la justicia de Cristo que ha sido puesta a mi favor. Qué bendición es que ya no debemos tener temor. Qué bendición es poder saber que podemos acercarnos con confianza a la presencia de Dios por la obra de Cristo. Pero no se confunda, esto no elimina ninguno de los requisitos presentados en el Salmo 15. Más bien, lo que ahora tenemos es que Cristo nos capacita para que podamos vivir esa vida que Dios nos manda. Por el poder de Dios obrando en nosotros, podemos lograrlo. No en nuestras fuerzas. Y en esta vida nunca lo haremos perfectamente, pero recuerde que lo que Dios está obrando es conformándonos a la imagen de Cristo, que es esa persona única que pudo cumplir con estos requisitos para entrar a la presencia misma del Padre. Él lo logró para abrir el camino, para que todo aquel que pone su confianza en Él pueda entrar a la presencia de Dios sin que caiga juicio, sino para recibir bendición, para deleitarse en su presencia. Así que permítame dar algunas lecciones de este pasaje. Este pasaje nos recuerda que para entrar a la presencia de Dios necesitamos una vida de pureza. Así como el tabernáculo exigía pureza ceremonial, hoy Dios llama a su pueblo a vivir una vida santa y consagrada para poder habitar en comunión con Él. Sean santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Una persona puede ir al culto con la ropa más elegante que pueda tener. De hecho, tú puedes vestirte de un modo que ni en el mismo Reform Club te negarían la entrada. Pero cuando se trata de entrar a la presencia de Dios, el adorno principal empieza en el corazón. Por lo que la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Algunos autores miran este pasaje como la manera adecuada de poder presentarnos en la adoración a Dios también. El Salmo 108 dice, mi corazón está dispuesto. Y algo que hemos perdido es que ya no nos preparamos para ir al culto de adoración. Vamos deprisa, nos cambiamos, corre que nos coge la hora. Y muchas veces llegamos al culto y nuestro corazón no está listo. Y a veces decimos, wow, qué fría estuvo la alabanza. O yo no entendí nada de la prédica. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Te preparas tú para entrar a la presencia de Dios? ¿Tomas tú ese tiempo de poder reflexionar y poder estar con Dios? Si tú eres de los que se prepara el día antes, ya saca la ropa que te va a poner, limpia bien tus zapatos, eso es bueno, pero haz eso mismo con tu corazón.
Cuando vas a la casa de Dios, prepara tu corazón. Lo segundo es adoración constante. La idea de un tabernáculo móvil refleja que nuestra adoración no está confinada a un lugar específico. El único momento en que voy a adorar es cuando voy a la iglesia, como diríamos. No, mi hermano. Ya no se trata de cumplir con ritos. Podemos adorar a Dios en todo lugar, sabiendo que Él mora entre nosotros. De hecho, nuestra vida debe ser una vida de adoración, porque estamos llamados a hacer lo que hacemos para Dios, para honrarle, para agradarle, ya sea que coma o que beba, ya sea que esté en la playa o esté en la escuela o en tu trabajo, estás llamado a hacer un acto de adoración para Dios. Porque siempre hemos de estar en su presencia. Nuestra vida debe ser una vida consagrada a Dios. Tercero, comunión con Dios. La pregunta del Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es un desafío a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que vivimos de una manera que refleja nuestra comunión con ese Dios santo. El tabernáculo en el contexto actual simboliza la intimidad y comunión que tenemos con Dios a través de Cristo. Nos invita a vivir de manera santa, consciente de que su presencia está con nosotros siempre, siempre. No solo el domingo cuando voy al culto, es en cada momento. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Mis hermanos, este salmo describe una vida de coherencia espiritual, de justicia, de amor, de respeto por Dios y los demás. Las cualidades positivas muestran un compromiso activo con la verdad y la justicia, mientras que las negativas subrayan la necesidad de evitar acciones y actitudes dañinas. Juntas, estas características pintan el retrato de una vida dedicada a la santidad, y esto es esencial para habitar en la presencia de Dios. Yo quiero pedirte, ahora mismo evalúa tu corazón. Piensa en todo esto que acabamos de hablar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Puedes tú entrar a la presencia de Dios? Si al evaluar tu vida te das cuenta de que no estás siendo tan íntegro como nos manda el Señor, si te das cuenta de que no estás hablando verdad en tu corazón, si el chisme está impidiendo que te acerques a la presencia de Dios, si tu deseo de tener más dinero o de tener más recursos te ha llevado a ser usurero, solo hay un camino, tal como dice Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. O dicho de otro modo, arrepiéntete, que el Señor es misericordioso. Y si tú estás aquí en esta mañana y no has conocido a Dios, si tú no has conocido a ese Dios santo, es importante que sepas, como dice Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No hay otra manera de acercarnos al tabernáculo, no hay otra manera de entrar a la presencia de Dios. No es por mi propia cuenta, no es cumpliendo requisitos externos, es por la obra de Cristo. Es solo a través del Cordero de Dios que podemos entrar a su presencia. Y todo aquel que cree en Él recibe salvación, es declarado justo delante de Dios. Oremos. Señor, aquí estamos reconociendo cuán corto nos quedamos para poder entrar a tu presencia. No es por nosotros, no es en nuestras fuerzas, no es por ningún mérito propio, es por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero te ruego, ayúdanos a vivir vidas íntegras que reflejen a Cristo en nosotros. Ayúdanos a entrar a ese lugar santo por el Cordero de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.